Muy buenas tardes. Después de mucho tiempo, bienvenidos a un nuevo Numis Video. La edición de hoy la estaba pensando y preparando desde hace algún tiempo, pero por diversos motivos no la pude grabar antes. Es un tema que hallo bastante interesante. Es el de las monedas provinciales, también llamadas tokens, británicos, principalmente del siglo XVIII, pero que vamos a ver que en realidad su historia va bastante más atrás. Para el video de hoy, acompáñenme, les voy a mostrar acá la bibliografía en la que nos vamos a basar. Por un lado, este gran libro que es 17th Century Tokens of the British Isles and Their Values, de Michael Dickinson. Es decir, los tokens de las Islas Británicas y sus valores del siglo XVII. Y por otro lado, Coinage and Currency in 18th Century Britain, The Provincial Coinage, de David Dykes. Dos grandes libros. Este principalmente es un catálogo, muy completo por cierto, de piezas que son bastante raras, porque las del siglo XVII son bastante más escasas y se ven bastante menos, sobre todo en el mercado local, que las del siglo XVIII. Y este es un libro espectacular porque tiene muchísima, pero muchísima historia monetaria y una presentación muy buena de todo el desarrollo de estas series, de sus causas y demás. Y un poco la gran mayoría de información que les voy a dar hoy viene resumida de estas dos obras y de algunas fuentes más. Bueno, los invito a que me acompañen. Comencemos preguntándonos cuál es el motivo de la aparición de estas monedas privadas, monedas locales, provinciales o tokens. Bueno, el motivo es sencillo, es la falta de moneda menuda. ¿Y por qué tenemos una falta de moneda menuda en Inglaterra? Bueno, básicamente uno de los motivos principales, de forma muy resumida, es que el sistema monetario inglés se mantuvo durante muchos siglos con emisiones casi exclusivamente en plata, con plata esterlina. Es decir, que las denominaciones desde las más pequeñas hasta las más grandes, hasta las más importantes, eran, además de las emisiones en oro obviamente, eran en moneda de plata. Lo que hacía que las monedas más ínfimas debieran ser monedas muy pequeñas de plata. Y muchas veces había escasez de estas monedas menudas para los pagos cotidianos de todos los días. ¿Desde cuándo? Bueno, desde época bastante temprana. De hecho, tenemos ya desde el siglo XIII registro de la aparición de algunos de estas pequeñas monedas de peltre, de plomo, en principalmente las grandes ciudades, sobre todo en Londres. Bueno, aquí en la obra de Dykes tenemos, por ejemplo, representado uno de estos pequeños tokens del siglo XIII. Miren lo que es el estado de conservación, es una cosa fabulosa, que se producían principalmente en peltre, en plomo. Y curiosamente tenemos un documento de 1402 también, que se ha conservado, una petición de la Cámara de los Comunes, que menciona la circulación de tokens y monedas extranjeras. Por ejemplo, ¿cuál? Bueno, una de ellas es esta, el soldino veneciano. Acá tenemos un soldino veneciano, justamente de Giovanni Dolfin, y por ejemplo también otra moneda que se menciona era el medio penique, el half penny escocés. Justamente acá también en el libro hay representado un soldino. Hay otro token también representado de finales del siglo XIV, comienzos del XV, y justamente lo que les comentaba antes, un farthing, la denominación más pequeña aquí del sistema monetario británico, por supuesto producida en plata. Así que imagínense que por más que sea una moneda pequeña, era una moneda pequeña, difícil de producir, costosa, por lo cual no se producían demasiado, siempre había demanda, pero aparte también había demanda de monedas que valieran menos todavía que un farthing, porque era un valor más o menos considerable. Bueno, durante el reinado de Isabel va a haber un proyecto para producir, creo que había representado por acá alguna, aquí está, hay un proyecto para producir medio peniques de cobre, el half penny, pero nunca se van a realizar. Sí se va a emitir moneda de cobre en Escocia, pero no en Inglaterra. En la segunda mitad del siglo XVI va a haber un nuevo auge de los tokens y en 1578 se va a emitir algo muy interesante que aquí está representado, que es un farthing cívico de la ciudad de Bristol.
A lo largo del siglo XVII se producen los primeros fardings oficiales de cobre, concesionados por el rey Jaime I en 1614. Aquí tenemos un ejemplar, lamentablemente no tengo ninguno para mostrarles en mano, y después hay algunas emisiones sucesivas que va a haber de estas monedas, pero nunca van a ser demasiado abundantes, la demanda va a continuar. Por lo cual, en la segunda mitad del siglo va a haber un nuevo boom de toques privados y cívicos, principalmente fardings. Aclaro que el farding es un cuarto de penique, y half pennies, o sea, medios peniques. Muchos se van a producir incluso en la Tower Mint, o sea, la famosa ceca de Londres, aunque son obviamente encargos privados. En 1672 se van a acuñar nuevamente fardings oficiales y, como suele suceder, los tokens, acá hay representados varios también, monedas de estas locales de finales del siglo XVII. Bueno, pero como estaba diciendo, cuando se producen monedas oficiales, los tokens tienden a desaparecer. Pero la producción oficial del Estado nunca llega a suplir la demanda. A lo largo de todo el siglo XVIII, la SECA, la Tower Mint, va a subvaluar constantemente el precio de la plata, lo que va a generar un gran problema, por lo que consigue muy poca plata para acuñar. Las monedas buenas se tienden a acaparar, fundir y exportar a Europa continental y el Oriente. Ante la escasez de moneda de plata, se va a pasar en la práctica al uso del oro, pero este tampoco se acuña en abundancia. Circulan gran cantidad de monedas gastadas. Eso todo está muy bien explicado en los primeros capítulos del libro, en toda la sección de El estado de la moneda. Es realmente un libro excelente, The State of Coinage. Aquí se explica todo eso. Como les estaba diciendo, ante la escasez de moneda de plata se pasa al uso del oro, pero tampoco abunda. ¿Y esto a qué lleva? Bueno, a que circulen gran cantidad de monedas gastadas, recortadas e incluso falsas. Que todo esto es tolerado por la escasez de moneda, pero esto a la vez genera grandes problemas para el comercio y especialmente para el pago de salarios. Pensemos que estamos también a comienzos de la revolución industrial. Y este problema para el pago de salarios es crítico, porque justamente los salarios eran bastante bajos y se usaban, y lo que se demandaba eran justamente peniques, medios peniques, fardings, monedas que básicamente no había. Incluso se va a recurrir en esta época, además de todo, incluso al uso de algunos vales o algunos tokens, digamos, en papel. Toda esta crisis de la moneda, todos estos problemas, perjudicaban y entorpecían la actividad económica de casi todos los sectores. Pero ¿quiénes eran los más perjudicados? Los obreros, los trabajadores, aquellos que no tenían poder para rechazar la paga que se les hacía muchas veces en moneda subestándar o lisa y llanamente falsa. Entonces, ellos cobraban sus salarios como se podía en estas piezas defectuosas y después sufrían al momento de querer comprar con ellas generalmente descuentos. ¿Por qué? Porque obviamente estas monedas que eran o subestándar o eran lisa y llanamente falsas, se las aceptaban a un valor de descuento, se las aceptaban por menos del facial, lo que les producía un perjuicio. Y encima, para agravar esto aún más, los lugares que eran más permisivos con la aceptación de este tipo de monedas eran los bares, lo que fomentaba también que se gastara allí. Todo esto va a generar incluso una gran preocupación pública de las clases más ilustradas y del gobierno, que va a alertar de esta situación incluso en la prensa. A la vez de esto, como les comentaba hace un rato, comienzan a aparecer también incluso vales de papel para el pago. Pero toda esta situación crítica va a cambiar en los próximos años, con la aparición de algunos emprendedores y algunos personajes que van a tener una gran influencia en la historia monetaria británica y les diría en la historia monetaria del mundo. Acompáñenme a seguir esta historia. A comienzos del reinado de Jorge III, que va a discurrir entre 1760 y 1801, se van a producir algunas emisiones oficiales, pero obviamente no van a ser suficientes. Y por estos años, entre el 1760 y 1770, el abogado Thomas Williams, que aquí tenemos su retrato, va a fundar como asociado la Paris Mining Company. Aquí tenemos algunas imágenes también.
Y poco después va a pasar a ser la cabeza de la compañía. En pocos años va a forjar un verdadero imperio que va a controlar la extracción y la manufactura del cobre, ganándose justamente el apodo del rey del cobre. Viendo la abundancia que tenía de stock y la aguda escasez de moneda de estos años, va a establecer una seca en Birmingham, algo totalmente rupturista, y asociado a John Westwood, va a acuñar en 1787 el famoso penique del druida, con una prensa de volante. Charles Wyatt va a liderar la seca y el penique del druida va a ser un éxito. Aquí tenemos, por ejemplo, un ensayo y aquí tenemos de los primeros tipos de penique del druida. Va a ser una moneda muy popular, se van a acuñar también medios peniques. Aquí el libro explica también un poco de dónde pudo haber sido tomado el diseño. Es realmente un libro a quien le interese el tema, se lo recomiendo ampliamente porque es verdaderamente maravilloso. Y también tenemos medios peniques, que aquí justamente tengo uno para mostrarles. Lamentablemente tuve hasta hace poco de las primeras, las de 1787, en el negocio, pero siempre se venden muy rápido y muy bien. Esta es un medio penique de 1788 y como verán el estado de conservación es bastante impresionante, sobre todo para cómo suelen verse estas piezas. También por estos años, es más, en el mismo año en realidad, en 1787, otro gran emprendedor y hombre de negocios, que va a ser John Wilkinson, era un industrialista, maestro herrero, va a acuñar sus propios peniques, que son bastante más livianos, lo que generó un problema porque los lanzó como peniques y rápidamente el escándalo y las acusaciones de abuso con el subestándar que tenían estas monedas llevó a que las retarifara como medio penique. De hecho, esta ya directamente aclara que es un medio penique. Y miren también la tipología de estas monedas, qué interesante, ¿no? Justamente estamos diciendo que era un industrialista y un maestro de los trabajos de fundición, de hierro. Y justamente tenemos acá un trabajo en una fragua y en la segunda moneda, en la de 1791, tenemos a Vulcano trabajando también. Y en anverso el retrato de John Wilkinson, Iron Master. Otro personaje importantísimo de toda esta historia que va a revolucionar la producción monetaria global va a ser Matthew Boulton. Él va a fundar en 1767 en Soho, en las afueras de Birmingham, sus talleres y manufacturas modernas, modélicas para la época, donde va a producir relojes, joyería, vajilla, platería y plateado Sheffield. Y donde va a decidir también abrir toda una nueva sección, una nueva ala para instalar una seca. Con qué diferencia de las demás secas que existían. Bueno, que va a aplicar el motor a vapor de James Watt, patentado recientemente. Esto va a cambiar todo. Él en 1789 va además a comprar las prensas de volante de Thomas Williams para sacarlo del negocio. Westwood, que hasta ese momento había estado trabajando con William, se va a asociar con Hancock y va a continuar con la producción, comprando nuevas prensas manuales, no a vapor, que luego van a ser continuadas por su hermano Badaya y luego por el hijo de este, en 1796. Pero volviendo a Boulton, él va a comenzar con una enorme campaña de lobby, no solamente él, sino también sus competidores, una gran campaña de lobby para que el gobierno se decida a producir moneda de cobre. Y obviamente para que el contrato se lo den a él. Mientras se sucede toda esta pelea, todo este lobby para tratar de convencer al gobierno de que efectivamente contrate con ya sea Boulton o ya sea, por ejemplo, Westwood con Hancock, la producción de monedas de cobre, peniques, medios peniques y fardings, muchos de ellos van a producir moneda privada para comerciantes, tanto en Inglaterra como en las colonias, para localidades, para municipios, para bancos. Y Boulton va a tener una actitud ambigua. Él en principio se va a medio oponer, va a condenar esta práctica de sus competidores, pero como los pedidos del gobierno no llegan y él prácticamente está en bancarrota, finalmente en 1700
89 se va a decidir a producir moneda también privada y va a ser, por ejemplo, los peniques para Bermuda de 1793. Va a producir también los peniques para la Sierra Leone Company. Miren qué moneda espectacular, impresionante, de 1791. Va también a producir, que no tengo ninguna acá para mostrarles, los famosas monedas para la Francia revolucionaria, para los hermanos Monerón. Impresionantes series, de la cual sí tengo la colección, pero no la tengo a mano. No recuerdo ahora si produjo el penique de Barbados de 1788, creo que está también, es de él. Y va a producir también varias series para la East India Company, hasta que finalmente en 1797 sí va a llegar el encargo donde va a pasar a producir para el gobierno los peniques rueda de carro. Pero vamos a ver las producciones de algunos de sus competidores también. Justamente de Hancock y Westwood tenemos, por ejemplo, este medio penique acuñado para Richard Paley, un industrial y emprendedor de Leeds. Son muy interesantes estas monedas, realmente es para casi hacer un video con cada una de ellas. Acá tenemos, por ejemplo, al obispo Blaise, al santo patrón de los cardadores de lana, una industria que justamente en esta localidad era muy importante. Por otro lado, acá tenemos de 1791, de Hull, también un medio penique para Jonathan Garton, quien murió en 1803, era un mercader con una tienda en la plaza del mercado de Hull Halfpenny, con una estatua ecuestre de Guillermo III. Después tenemos también de otro gran fabricante, era Peter Kempson, quien vivió entre 1755 y 1824, fue bastante prolífico. Otro fue Stubbs Jordan, ambos eran de Birmingham. Está también otro fabricante importante para mencionar, que es Ludwig. Y muchos de estos fabricantes de moneda privada es curioso porque además de monedas para sus clientes, también sabemos por fuentes de la época y todo que también producían moneda falsa. Es decir, moneda subestándar, recibían por ahí un encargo de hacer 10.000 monedas y después ellos acuñaban más y las comercializaban, digamos, privadamente. Todas estas, por ejemplo, que estoy mostrando ahora son de Peter Kempson. Como pueden ver, son para distintos comerciantes, distintas localidades. Norfolk and Norwich, Halfpenny, 1792. Algunas piezas son bastante notables en su arte. Miren los estados de conservación de esta. Bellísimo. Con una reedición del druida. Muchos también tienen los cantos grabados donde eran pagaderas, es decir, quien encargaba la moneda y quien supuestamente respondía y se hacía cargo del cambio de estas piezas y de que fueran, digamos, redimibles. Esta es la primera bandeja, tengo otra acá para mostrarles con más piezas. Es curioso también mencionar que por este periodo comienza también un coleccionismo en paralelo de estas series. Y de hecho surgen los primeros catálogos de lo que se llamaban las monedas provinciales. Y un coleccionismo pero tan considerable en algún punto que muchos de estos fabricantes, sobre todo a partir de 1795, comienzan a producir piezas directamente, algunas series conmemorativas y cosas especialmente llamativas, dedicadas más que a la circulación general a los coleccionistas. Eso es bastante notable. Y realmente la calidad artística de algunas de estas piezas es bastante excepcional, son bastante atractivas.
Y las tipologías también son muy lindas. Hay, por ejemplo, edificios municipales, qué sé yo, carretas, cuestiones. Hay también algunas de propaganda política emitidas por radicales, por conservadores. Esta de Stratford-upon-Avon, por ejemplo, tiene a Shakespeare. Son realmente muy atractivas, alegorías de la industria, de la producción, del comercio. Eh, y todas estas monedas van a tener, como les digo, a lo largo de la década de 1790 un verdadero boom que se va pagando hasta 1700, para 1796 aproximadamente. Ahí digamos, el auge de estas piezas va a empezar a mermar bastante, y a pesar de la gran emisión de peniques que va a haber en 1797 y luego con las ruedas de carro, y después en 1806 y 1807 con nuevas emisiones de medios peniques y fardings, esto va a frenar por un momento la producción de moneda privada. Por eso les digo, van a tender a desaparecer después de 1795-1796, pero el aumento del precio del cobre, que se va a dar muy poco después, va a llevar a que nuevamente la moneda buena, la moneda oficial, vaya a parar al crisol de los falsificadores, se funda y se haga moneda pobre, se haga moneda de subestándar y demás. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, va a haber un nuevo rebrote de emisiones privadas a comienzos de la década de 1810, en especial en 1812. Pero este boom no va a durar mucho. Acá les voy a mostrar algunas piezas de este último momento de auge de la moneda local, de la moneda privada británica. Pero les digo, como les decía, va a durar poco, ya que en 1816 la Royal Mint va a emprender un extenso y esta vez muy serio proceso de recuñación. Disculpen. Y en 1817 directamente el Parlamento británico va a prohibir la acuñación de tokens, con graves penalidades estipuladas para quienes sean infractores. Así todo, las monedas que ya habían sido producidas van a seguir circulando durante décadas. Esto lo atestiguan varias fuentes de las décadas siguientes que informan que se seguían encontrando entre el circulante en varias regiones del país, pero no se van a producir más. Y es muy interesante la cuestión de muchos consideran estas monedas como, bueno, tokens, fichas, qué sé yo. En realidad son monedas en el sentido más cabal de la palabra, porque, a ver, independientemente de que hayan sido emitidas a instancias de privados, cumplían las funciones monetarias, cumplían las funciones de cuenta, pago y atesoramiento. Y circularon ampliamente, y como les digo, circularon ampliamente por un tiempo bastante prolongado. Así que las podemos considerar monedas, plenas monedas, y en el sentido de la palabra, monedas con todas las letras. Y es un coleccionismo fascinante porque existen enorme cantidad de emisiones. De hecho, de la última tanda, del último boom de monedas privadas, existen también emisiones en plata, cosa que antes no había. En estos años 1810, 1811, 1812 tenemos monedas de 3 peniques, de 6 peniques y también chelines de plata privados, lo que es bastante fascinante. Y lo que posiblemente también llevó a que fueran prohibidas, porque, claro, la emisión en plata siempre fue considerada una prerrogativa más real o estatal. Miren qué notable la conservación del canto incluso de esta pieza. Bueno, esta fue una introducción así bastante general al tema. Posiblemente en videos más cortos, sucesivos, les muestre algunas de estas monedas en detalle y les cuento un poco más la historia de cada una de ellas. Por hoy los saludo, los despido y nos veremos en el próximo Numis Video. Déjenme sus preguntas, sus comentarios sobre el tema y obviamente sobre este tipo de piezas. Saludos, buenas noches. You